Bueno, en este video vamos a estudiar la distribución de un estadístico. Es un ejercicio teórico. El objetivo es entender en este ejemplo teórico la distribución de un estadístico. Si se tiene este concepto claro, resulta mucho más sencillo plantear y resolver problemas que sí sean problemas aplicados a la vida real. Bueno, lo primero vamos a repasar brevemente la definición de un estadístico. Recordemos que un estadístico es una función de las variables aleatorias de la muestra, es decir, es una G de x1, x2, xn, una cuenta de las variables que tengo en la muestra, donde esas variables, recordemos, son independientes y tienen idéntica distribución, es decir, que la distribución de cada una de ellas será una función densidad que simbolizamos con f sub x. X sería la distribución común de las variables que componen la muestra. Entonces, un estadístico, al ser una función de variables aleatorias, en realidad función medible de variables aleatorias, es una nueva variable aleatoria. Y como variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad. Entonces, la distribución de probabilidades de ese estadístico, de esa nueva variable aleatoria, es lo que llamamos distribución del estadístico. ¿Está bien? Será una función discreta o una función continua de acuerdo a el tipo de variables que componen la muestra aleatoria. Ahora, claramente la distribución del estadístico depende de la distribución de las variables de la muestra, es decir, de la distribución de x. Nosotros a esta variable x es la que vamos a llamar población. Entonces, en el ejemplo, a modo de ejemplo, vamos a determinar la distribución de x barra. Este va a ser para nosotros el estadístico, x barra, a partir de muestras de tamaño 2 con reemplazo de una variable aleatoria discreta con distribución binomial, con n igual 3 y probabilidad de éxito igual a 1/2. Este es el ejercicio 2 del trabajo práctico 5. O sea que tenemos la variable de la población x es binomial con n igual 3 y pi igual a 1/2. Si nosotros quisiéramos determinar la función densidad de esta variable aleatoria x, lo hacemos a partir de la fórmula de la distribución binomial y obtendríamos un valor, la probabilidad de que x tome el valor 0, la probabilidad de que x tome el valor 1, que x tome el valor 2 y que x tome el valor 3. Entonces obtenemos una densidad. Haciendo las cuentas, la función densidad que obtenemos es esta. Un octavo es la probabilidad que yo tengo de que la variable x tome el valor 0 o tome el valor 3. Y 3 octavos si toma el valor 1 o 2. Esto simplemente es repaso de lo que vimos en la unidad 2 de variables aleatorias discretas. Para, de alguna forma, materializar nuestro problema, podríamos pensar que tenemos infinitas fichas numeradas 0, 1, 2 y 3 y tenemos una proporción 1/8 de fichas 0, 1/8 de fichas 3 y 3/8 de las otras fichas. Es decir, que gráficamente podríamos de alguna manera materializar nuestra población de esta forma. ¿Sí? Si yo tomo una muestra, lo que hago es como meter la mano en esta bolsa y sacar fichas con estos colores, ¿sí?
Suponemos la independencia porque o consideramos bien que tenemos infinitas fichas o la extracción hacemos con reemplazo. Entonces, lo que vamos a determinar son los parámetros de la población, esperanza y varianza de esta variable aleatoria. ¿Está bien? Esto es repaso de cómo determinamos la esperanza y la varianza para una variable aleatoria discreta en este caso. Entonces, todos los valores de la variable multiplicados por la probabilidad y eso suma. Entonces, la esperanza de x va a ser 0 por 1/8 más 1 por 3/8 más 2 por 3/8 más 3 por 1/8. Hacemos esa cuenta, nos da 3 medios, es decir, 1,5. ¿Qué decimos? 1,5 es la esperanza de la variable x. Entonces decimos que la esperanza de la población es 1,5. Esto es lo que en general uno en un problema real no conoce y trata de ver un valor aproximado a partir de la información que me da una muestra. Bueno, la varianza podríamos calcularlo con la regla de cálculo o con la definición. Acá está calculado con la definición. Entonces la varianza, fíjense, va a ser el valor de la variable 0 menos su esperanza elevado al cuadrado por la probabilidad de obtener el 0, que es 1/8. De este modo están calculados estas cuentas para cada uno de los posibles valores de la variable, para 1, para 2 y para 3. Esa cuenta es lo que nos da la varianza de la población, que es 3/4. 3/4 es la varianza de la población. Bueno, ahora supongamos entonces que tenemos esta población en donde los parámetros varianza y media podrían ser en la vida real desconocidos. Y lo que hacemos es tomar información de una muestra. Entonces, en forma teórica, ahora vamos a ver cuáles son todas las muestras posibles de tamaño 2 de esta población. Entonces nos imaginamos que tenemos esa bolsa que planteé al principio con fichas con el número 0, fichas con el número 1, 2 y 3. ¿Cuáles serían todas las muestras posibles de tamaño 2? Meto la mano en la bolsa, podría obtener un 0 como primera opción. Bueno, ¿cuál podría ser la segunda extracción? Otro 0. Entonces, obtendríamos esta muestra, 0, 0. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que la primera extracción fue un 0 y la segunda extracción fue otro 0. Bueno, si sacamos un 0, puede ser después sacar un 1, o sacar un 2, o sacar un 3. Y eso también en cualquiera de los dos órdenes. Entonces, podríamos poner, estas serían todas las muestras que tienen un 0. Ahora, supongamos que sacamos 1 y 1, el 1, 0 ya está considerado, entonces ahora, ¿qué podría ser? Un 1 en la primera extracción y un 2, un 1 y un 3, y los dos órdenes posibles. Después lo mismo para 2, que nos quedaría 2 con 3, 3 con 2, porque los otros ya han sido considerados, y finalmente 3, 3. O sea que tenemos 4 valores en la primera componente y 4 valores en la segunda posibles, son 4 por 4, 16 muestras posibles. Bueno, la otra cosa que nos preguntan es la función densidad conjunta para muestras de tamaño 2 de esta población. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Tenemos que tener claro que acá hay dos variables aleatorias, x1, x2. Es una muestra muy pequeña, de tamaño 2, porque si no las cuentas son
muy largas. Y cada una de estas variables tiene la distribución dada por esta función densidad. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que determinar en la función densidad conjunta? La función densidad conjunta de 0, 0. Es decir, de que la primera extracción sea un 0 y la segunda extracción sea un 0. Esto, repasando lo que vimos en la unidad 4, esto es la probabilidad de que x1 tome el valor 0 y simultáneamente x2 tome el valor 0. Pero ¿qué pasa? Acá las extracciones son independientes entre sí, porque sabemos que esa es una de las características de la muestra aleatoria. Entonces, esa probabilidad conjunta se puede escribir como producto de probabilidades. Y esto que tenemos acá, la variable es discreta, lo podemos escribir como función densidad de x1 evaluada en 0, función densidad de x2 evaluada en 0. Entonces acá simplemente lo que hacemos es mirar cuál es la probabilidad. 1/8 por 1/8, que lo que nos da es 1 sobre 64. Entonces, este 1 sobre 64, ¿qué significa? Es la probabilidad que yo tengo de meter la mano en esa bolsa y sacar 2 y que las dos sean 0. Esto lo tenemos que pensar para todos los valores posibles, considerando, vamos a considerar primero que x1 es igual a 0 y x2 podrá ser 0, 1, 2 o 3. Y después esto lo vamos a analizar para los otros valores de x1. Entonces, el primer valor que hemos obtenido es 1 sobre 64. Ahora, si la primera extracción me dio 0 y la segunda me da 1, ¿está bien? Bueno, tendríamos que pensar exactamente lo mismo, pero ya como tenemos claro que las variables son independientes, esto es producto de las marginales y esto lo podemos escribir simplemente así. Entonces, esto va a ser la probabilidad de que sea igual a 0 es 1/8, pero la probabilidad de que sea igual a 1 es 3/8. Entonces, esto me va a dar 3 sobre 64. Bueno, del mismo modo, 0,2 va a ser también 3 sobre 64 y finalmente, para el 0, ¿no? Nos quedan todos los demás. Esto va a ser 1 sobre 64. Esto que hemos pensado para primer valor 0, tenemos que pensarlo para primer valor 1, 2 y 3. Y así construimos la tabla completa para la distribución conjunta. Si decimos 1, entonces acá para 1 el valor es 3/8. Va a ser 3/8 por 1/8, entonces esto nos da 3/8. 1 con 1 sería 3/8 por 3/8, 9/8, lo mismo para 2 con 2. Y 2 con 3, otra vez 3 sobre 64. Entonces, para 2 nos queda estos valorcitos y para 3 estos otros. Terminamos la distribución conjunta para la muestra de tamaño 2 de esta población. Ahora, esta información la podríamos escribir con la función indicadora para escribirla en una línea y no tener que reproducir toda esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ver cuáles son los valores que son iguales y, de acuerdo a eso, indicar los pares en donde observamos esa probabilidad. Por ejemplo, 1 sobre 64. 1 sobre 64 lo tenemos para el 0, 0, para 3, 0, para 0, 3 y para 3, 3. Entonces, ¿qué escribiríamos? 1 sobre 64 por la indicadora en esos pares. ¿Ven?
sería en 00, 33, 03, 30. ¿Sí? Otro valor distinto es 9 sobre 64. 9 sobre 64 lo tenemos en los valores centrales. Entonces, 9 sobre 64 para los pares. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Y los restantes 3,64. Esta es la función densidad conjunta de muestras de tamaño 2 de esa población que planteamos. Bueno, ahora vamos a lo que queríamos hacer, encontrar la distribución del estadístico X barra. Entonces, lo que vamos a poner son las muestras y las vamos a ordenar convenientemente de manera tal que la cuenta de X barra nos dé lo mismo, o sea que tengan los mismos numeritos. Entonces ponemos 0, 0, 0, 1 con 1, 0, porque la cuenta va a ser lo mismo 2, 0 y así ordenamos todas las muestras para que quede más claro. Entonces pensemos, para cada situación, ¿cuál es el valor de X barra? Si yo tengo como valor 0, 0, X barra, ¿qué es? Es la suma de los dos valores dividido 2. Entonces me va a dar 0. Acá, 0, 1. Si yo sumo, me da 1 dividido 2, 1 medio, 0,5. Acá la suma me da 2 dividido 2, 1. La suma 3, 1,5, 3 medios. Acá 1 es el promedio, acá 3 medios, 1,5. Acá 2, acá 2, acá 2,5, 5 medios y acá 3. ¿Está bien? Hemos obtenido todos los valores posibles de X barra para todas las muestras posibles de tamaño 2 de esta población. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Tenemos que tener claro la probabilidad que yo tengo de observar cada uno de estos valores. Entonces, para eso recurrimos a la función densidad conjunta. La función densidad conjunta, ¿qué nos va a decir? ¿Qué probabilidad tengo de observar cada una de estas muestras? Y eso es lo que pongo acá. Bueno, que lo sacamos a partir de la función densidad de la población, multiplicando lo que hicimos recién con todo detalle. Entonces, 0 con 0 nos va a dar 1 octavo por 1 octavo, 1 sobre 64, y acá repetimos. Este 3, fíjense, este 3 sobre 64 es la probabilidad de cada una de estas muestras. Es decir, que la probabilidad de observar un medio es 2 veces 3 con 3 sobre 64. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, bueno, acá repetimos los valores de la función de distribución conjunta para cada una de las muestras que están indicadas más arriba. Bueno, con esta información ya podemos determinar la distribución del estadístico X barra. Primero, identifiquemos todos los valores posibles de X barra y los ordenamos para que quede la tabla ya bien presentada. Entonces, X barra, ¿cuáles son los valores distintos que puede tomar? 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios y 3. Estos son los valores. Entonces, ¿qué probabilidad tengo de observar el 0? La probabilidad que tengo de observar el 0 es simplemente la probabilidad de observar esta muestra. Y la probabilidad de observar esta muestra me la da este valor que está acá. Entonces, la probabilidad que tengo de que X barra tome el valor 0 es 1 sobre 64. Ahora, del mismo modo pensamos todos los otros valores. ¿Qué probabilidad tengo de observar un medio? La probabilidad que tengo de que X barra tome el valor 1 medio es la probabilidad
de cada una de estas muestras. Sería la probabilidad de que x1 sea igual a 0 y x2 sea igual a 1, más la probabilidad de que x1 sea igual a 1 y x2 sea igual a 0. O sea, va a ser 3 sobre 64 por 2. 6 sobre 64. Y ahora el 1. A ver, el 1, ¿cómo lo calculo? El 1, ¿cuándo me va a dar 1x barra? Para cualquiera de estas dos muestras o, es decir, más esta muestra que tenemos acá. Entonces va a ser 2 veces 3 sobre 64 más 9 sobre 64. 15 sobre 64. ¿Está bien? Del mismo modo, obtenemos para 3 medios. 3 medios va a ser acá, en esta situación, y en esta otra situación. Entonces va a ser 2 veces este valor más 2 veces este otro valor. 20 sobre 64. Y del mismo modo, calculamos los otros valores. Entonces, ahora fíjense que tenemos toda la información correspondiente a la nueva variable aleatoria x barra. ¿Cuáles son los valores que puede tomar? Solamente estos, no hay otros valores en muestras de tamaño 3, y tenemos también las probabilidades asociadas para cada valor de la variable. Es decir, en esa tablita final tenemos toda la información correspondiente a la distribución del estadístico x barra. Gráficamente podemos observar para cada valor la altura es la probabilidad que tenemos de observar ese valor de x barra. Bueno, nos piden que determinemos la esperanza y la varianza de la media muestral a partir de su distribución. Con esta información, esto se reduce a un problema de la unidad 2, variable aleatoria discreta. Tenemos la función densidad, que es una función densidad correspondiente a una variable discreta, y calcular la esperanza es simplemente multiplicar cada valor de la variable por la probabilidad que tengo de observar ese valor y sumar esos productos. Entonces la esperanza de x barra va a ser 0. Va a ser 0 por 1 sobre 64, más 1 medio por 6 sobre 64, más, y así con todos los valores. Ahí está bien detallada la cuenta. Eso nos da 3 medios. Fíjense, 3 medios que es igual a la esperanza de la población. ¿Está bien? Entonces, esto que estamos obteniendo acá, ¿qué es? Es verificar esta propiedad que la hemos probado en general. La esperanza de x barra es igual a mu, siempre que mu sea un valor finito. ¿Está bien? Entonces, hemos verificado que esta propiedad se cumple. Entonces, ¿qué decimos? Que la esperanza de la media muestral, ¿ven? La media muestral es la esperanza de x barra, es igual a la esperanza de la población, la esperanza de x. Esta es una propiedad que se cumple siempre que haya idéntica distribución. Fíjense, no hace falta que las variables sean independientes entre sí. Con idéntica distribución, siempre la esperanza de x barra es igual a la esperanza de x. Bueno, gráficamente podemos indicar cuál es el valor de la media, que va a ser 1.5. Y estamos viendo que este valor es igual a la esperanza que hemos obtenido en forma teórica a partir de la distribución de x. Bueno, la varianza, ahí he hecho todas las cuentas y apliqué para calcular la varianza la regla de cálculo, que es más rápido.
Entonces la esperanza, ahora la variable es x barra, pero ¿cómo calculo la esperanza de x barra al cuadrado? Cada uno de estos valores hay que elevarlos al cuadrado y multiplicarlos por la probabilidad, que es lo que tenemos abajo. Entonces esa es la cuenta que tenemos que hacer y lo que obtenemos es 21 sobre 8, 21 octavos. Ahora la varianza simplemente lo calculamos como esperanza de x barra al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x barra. Entonces va a ser 21 octavos menos 3 medios al cuadrado. Y esto nos da 3 octavos. Es decir, que 3 octavos es la esperanza de la variable aleatoria x barra, media muestral. Ese valor, 3 octavos, fíjense que lo podríamos escribir en forma conveniente como 3 cuartos sobre 2. ¿Para qué lo escribo así? Para que vean que esto que tenemos acá arriba, este 3 cuartos, no es otra cosa que la varianza de x. O sea que acá estamos verificando que la varianza de x barra es igual a la varianza de x sobre este 2, que es el tamaño de la muestra, n igual a 2. Entonces, esto es verificar esta propiedad que sabemos que se cumple en general siempre que estemos en presencia de una muestra aleatoria. Para que esta propiedad se cumpla necesitamos independencia y también idéntica distribución. Bueno, una cosa que tenemos que observar, que lo dijimos cuando hicimos esta cuenta, es que la varianza de x barra siempre va a ser menor a la varianza de la población, porque dividimos por el tamaño de muestra. Entonces la varianza de x barra siempre va a ser más chica que la varianza de x, siempre que por supuesto las muestras sean de tamaño mayor que 1. Bueno, entonces acá esto lo decimos así: la varianza de la media muestral, que es x barra, es igual a la varianza de la población sobre el tamaño de la muestra. Y esto, lo quiero destacar, esto se cumple siempre que se verifique estar en presencia de una muestra aleatoria. Es decir, tenemos que tener independencia e idéntica distribución. Las dos condiciones hacen falta para esta propiedad. Bueno, comparemos el gráfico de la distribución de x con la distribución de x barra. Fíjense, este es el gráfico de la densidad de x y este otro es el gráfico para x barra. Claramente vemos que las medias están en el mismo lugar, digamos. 1.5 para los dos gráficos. Si encimáramos los gráficos, las medias se enciman. ¿Está bien? Entonces, claramente estamos viendo esta propiedad en forma gráfica. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la dispersión? Fíjense, acá nosotros tendríamos que poder, y eso es lo que voy a tratar de que ustedes entiendan, poder visualizar que este gráfico, en este gráfico, los valores están más dispersos respecto de la media que en este otro gráfico. Entonces, una manera, a ver, espero que quede clara, es, por ejemplo, ver qué probabilidad tengo para x, que la variable x tome valores entre 1 y 2, considerando, por supuesto, esos dos valores. Eso, sumando las probabilidades, eso da 0.75. Esa misma pregunta, pero referida a los valores de x barra, si hacemos la cuenta, eso nos da 0,78. O sea que nosotros decimos, aunque sea leve la diferencia, que los valores de x barra están más concentrados respecto de
la media que los valores de x. Y esto se ve aún más claro si comparamos para los valores de entre 0,5 y 2,5 en las dos distribuciones. Acá esto nos da 0,75 igual, pero en el caso de x barra nos da 0,97. Es decir, podemos visualizar que la varianza de x barra es más chica que la varianza de x. Entonces, esto es lo que tenemos que ver cuando observamos estos dos gráficos, medias iguales y mayor dispersión para los valores de x respecto de los valores de x barra. Medida, y estos son muestras de tamaño 2. Si las muestras son de tamaño más grande, la concentración es aún más visible. Bueno, para terminar la distribución de un estadístico, que es lo último que pide el ejercicio 2 del trabajo práctico, es calcular la distribución de la varianza muestral. Entonces las muestras vamos a considerarlas del mismo modo que para x barra, y lo que vamos a ver, y voy a mostrarles con detalle, es cómo calcular los valores de la varianza muestral. Recordemos la expresión de la varianza muestral. ¿Se acuerdan que eso división por, dividir por n-1 es para que la esperanza de la variable aleatoria correspondiente, acá estos son los valores observados, pero la esperanza de la variable aleatoria S grande al cuadrado es igual a la varianza de la población. Esta fórmula se reduce, si n es igual a 2, a simplemente la suma desde j igual 1 hasta 2 de estos cuadrados. Cada valor de la variable menos la media de la muestra que estamos considerando elevada al cuadrado. Como esto a veces ocasiona bastante duda, me he tomado el trabajo de mostrar casi todas las cuentas. Si la muestra es, por ejemplo, 1, 1, ¿qué cuenta tenemos que hacer? Estamos en esta muestra. Los valores son 1 y 1, es decir, x1 es 1, x2 es 1 y x barra también es 1. La suma 1 más 1 sobre 2 es 1. Entonces va a ser 1 menos 1 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado. Es decir, esto nos da 0. Y tiene sentido porque ¿qué variabilidad tengo en una muestra si los dos valores son 1? Ninguna. La varianza muestral es 0. Bueno, ¿dónde vamos a obtener también 0? ¿Para qué otras muestras? Claramente vamos a obtener también 0 para 0, 0, para 2, 2 y para 3, 3. Si no se convencen, hagan la cuenta. Y estos serían los valores. Ahora, si tenemos, por ejemplo, el tamaño de muestra, la muestra 0, 1, entonces la cuentita va a ser cada valor 0 menos 0,5, 1 menos 0,5, que es el x barra, y eso nos da 0,5. Este mismo valor lo vamos a obtener para la muestra 1, 0. ¿Está bien? Y también para 1, 2, 2, 1, es decir, separación 1 entre los datos. 2, 3, 3, 2 también va a darnos 0,5. Si tenemos la muestra 0, 2, eso nos da 2, porque van a ser los valores 0 y x barra 1, 2 y x barra 1. Entonces esto nos da 2. Y lo mismo va a ser para la muestra 2, 0, 1, 3, 3, 1. Todos nos dan 2. Finalmente, 0, 3, esto nos va a dar igual a 4,5 y ese valor también va a ser para
3,0. Ya acá tenemos la información que nos hace falta para determinar la distribución del estadístico varianza muestral. Veamos, tenemos todos los valores. Ahora, ¿qué probabilidad tengo de que ese cuadrado me dé 0? ¿Está bien? Lo que tengo que tener claro es la probabilidad asociada a cada valor de muestra posible. Entonces, acá repetimos la función de distribución conjunta para las muestras. ¿Está bien? Entonces, los valores posibles de ese cuadrado son 0, ¿qué más? 0,5, 2 y 4,5. No hay más valores posibles en muestras de tamaño 2. Entonces ahora, lo pensamos exactamente igual que lo que pensamos para X barra. ¿Dónde tengo 0? 0 tengo en esta acá, para 0, 0. Entonces tendría que hacer 1 sobre 64. ¿Dónde más tengo 0? Acá, más 9 sobre 64, más 9 sobre 64, más 1 sobre 64. Eso nos da 20 sobre 64. Para 0,5, para 0,5 va a ser esta muestra y esta. Entonces va a ser 2 veces 3,64. ¿Está bien? ¿Dónde más tengo 0,5? Acá. Entonces, más 2 veces 9,64. Más 2 veces 3 sobre 64. Y eso es lo que me da 30 sobre 64. Lo mismo para 2 y para 4,5, que es simplemente 2 veces 1 sobre 64. Entonces, ahora sí tengo la distribución del estadístico varianza muestral. ¿Se entiende? Tengo todos los valores posibles de esa nueva variable aleatoria y la probabilidad asociada a cada valor. Bueno, para terminar vamos a encontrar la esperanza del estadístico varianza muestral. Entonces, con la tabla que vimos en la diapositiva anterior, simplemente cada valor de la variable, ese cuadrado, por la probabilidad de obtener ese valor, hacemos esa cuenta y nos da 3/4. 3/4 es la esperanza de ese cuadrado y esto es el valor, 3/4 fue el valor que encontramos como varianza de X. Entonces esto es verificar la propiedad que habíamos probado, que la esperanza de ese cuadrado es igual a la varianza de la población, que la indicamos en general con sigma cuadrado. Entonces, ahí está escrito esto que acabamos de decir, la esperanza de la varianza muestral es igual a la varianza de la población. Para que esto se verifique, se necesita independencia entre las variables aleatorias de la muestra e idéntica distribución, las dos condiciones de muestra aleatoria. Bueno, terminamos con esto.